En el uso de una lengua puede haber variaciones asociadas a factores geográficos. No todos hablamos de la misma forma, y el argot suele ser asociado unos de otros. Y es que pueden haber dos personas que viven próximas en una misma área geográfica, pero diferente nivel de educación o renta, y éstas suelen hablar de forma bastante diferente, y sus diferencias pueden emplearse de forma consciente o inconsciente. También podemos encontrar un grupo de personas que comparten un conjunto de normas y expectativas con relación al uso de la lengua y perciben características lingüísticas relevantes en términos sociales llamados sociolingüísticas. Claro, pero esto también puede causar algún tipo de barrera social o geográfica, ya que existen algunos grupos que favorecen la aparición y el mantenimiento de las diferencias lingüísticas, y esto puede causar la discriminación y la segregación de algunos grupos sociales que tienen otra manera de hablar algún idioma y sin embargo hacen preferencia a solamente un estilo de un idioma y no respetan las diferencias. Es importante conocer que la sociolingüística se ocupa del análisis de las relaciones existentes entre el lenguaje y la sociedad, que surgió como consecuencia de la interacción entre la lingüística y diversas disciplinas académicas, buscando determinar el papel crucial que desempeña el lenguaje en la organización de los grupos y las instituciones sociales, viéndolo desde un punto de vista social. De aquí surgen los dialectos sociales o sociolectos, que tienden a centrarse principalmente en la forma de hablar de los habitantes de pueblos y ciudades, y se distinguen dos grandes grupos designados como clase media y clase trabajadora. En la clase media se incluyen aquellos individuos cuya educación se ha prolongado más tiempo y en general desempeñan trabajos intelectuales. Y en la clase trabajadora se incluyen quienes abandonaron los estudios relativamente pronto y se ocupan de algún tipo de trabajo manual, aunque suele recurrirse a los términos alta y baja popularmente para subdividir cada uno de los grupos. Y aquí también surgen unos nuevos conceptos llamados registro, la jerga y el argot. Por ejemplo, se puede determinar el registro como el estilo que empleamos al hablar y se ve influido por otro factor que también está relacionado con la identidad social y se deriva del registro. Y por ejemplo, una de las características es que el registro ocupa la jerga y que se puede definir como un vocabulario técnico y especializado. Todo va a depender del área de conocimientos que se necesita utilizar o en el contexto. Por ejemplo, en nuestra carrera hacemos uso de varias jergas y varios conceptos que son relacionados con algunas áreas de conocimiento, tanto como en la medicina, como en ciencias naturales o en cada aspecto que se requiera. El objetivo del análisis consiste en determinar la existencia de alguna diferencia entre la pronunciación, el vocabulario y las estructuras sintácticas empleadas por estos dos grupos, la clase trabajadora y la clase media. Por lo que una variable social a considerar en este ámbito es que hay un rasgo lingüístico en la manera de pronunciar una palabra e incluso el uso que se le da a la misma. Esto se caracteriza y se considera llamada una variable lingüística. Aquí entra el concepto de argot, el cual es el más típico de los individuos que no pertenecen a ningún grupo consolidado de estatus elevado, y el argot o estilo coloquial alude a aquellas palabras o expresiones que emplean los hablantes de menor de edad y que también puede relacionarse con palabras tabú o con palabras que son vulgares, los cuales necesitan el uso de una jerga. Sin embargo no se considera una jerga como tal porque forman parte de los grupos sociales consolidados que a menudo se definen como virtud de su estatus profesional. Cabe señalar aquí que las circunstancias de vida de cada persona son únicas y irrepetibles, por lo que cada uno de nosotros poseemos una manera de hablar peculiar que nos caracteriza, es decir, un dialecto personal denominado idiolecto, aunque también acomodamos
nuestra manera de hablar con quienes estamos, y aquellas personas que abandonan el sistema educativo a una edad temprana. Existe, por tanto, una mayor tendencia a utilizar formas que son relativamente poco frecuentes en el habla de aquellos que aún continúan estudiando hasta culminar una educación superior. Las marcas sociales son patrones descubiertos que revelan la utilización de diferencias en sonidos, y este fenómeno permite identificar a los miembros de un determinado grupo social. Aunque también puede estar relacionado con los sonidos de una variedad vernácula que se definen como un rasgo fonólico persistente y que sin embargo va cambiando o variando dependiendo del grupo social o de la zona geográfica en que se encuentra. Inclusive también se puede relacionar con los grupos sociales dependiendo de clase baja, alta o media. Tras el análisis de los experimentos de la BOP a ambas clases, se identificó un indicio en el habla inglesa particular y que se refiere a las personas de clase trabajadora, las cuales cuentan con una educación insuficiente y suele haber aparición de pronunciaciones como sitting o drinking, en el cual se omite el ing. Otra más es la caída de la H. En este estudio de la BOP se incluyó un elemento adicional, el estilo al hablar. Su distinción básica en lo que concierne al estilo es el estilo formal y el informal, que suele estar presentes en nuestras vidas diarias. El formal es caracterizado por prestar mayor atención a la manera en que se habla, a diferencia de lo que sucede cuando se opta por el estilo informal. En ocasiones se puede denominar a ambos estilos estilo cuidadoso y estilo descuidado. Y cuando un individuo pasa de un estilo a otro, se dice que se ha producido un cambio de estilo. Y algo común es cuando se nos pide leer en voz alta, usualmente prestamos mayor atención a la forma en que nos expresamos y hablamos. Un ejemplo podría ser cuando un grupo de estatus intermedio recurre a un contexto formal y a una forma de prestigio asociado a un grupo de estatus superior, se tiende a sobreutilizarla. Cuando el cambio en el discurso se produce para aproximarse a una forma que es más frecuente en el habla de aquellos a quienes se considera que poseen un estatus social superior, hablamos de prestigio manifiesto. Esto es que de un estatus de forma generalizada se reconoce como mejor o que recibe una valoración más positiva en la comunidad numerosa. Sin embargo, esto también puede causar algún tipo de argumento donde los individuos que hablan mal, lo cual no constituye sino un ejemplo más de un comportamiento regular en la mayoría de los grupos sociales, y sin embargo también se consideran anormal por parte de grupos dominantes que son los encargados de definir lo que es normal y lo que no. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar que hay ciertos dialectos y ciertos acentos de los cuales deben ser respetados, porque cada quien puede hablar varias lenguas y puede conservar su mismo acento, su dialecto, y debe de ser respetado por cualquier tipo de grupo social. En conclusión, podemos decir que así como existen varios tipos de raza, de culturas, de lenguas, también existe la variación social, y que esta puede ser relacionada con las lenguas y que están incluidas con la jerga, con el dialecto, con el acento y con el uso de ciertas reglas gramaticales. Sin embargo, estas no deben de ser juzgadas o tomadas mal en cuenta cuando cada cultura tiene un tipo de variación en su lengua, y que debe ser respetado la manera de hablar de cada quien, porque al fin y al cabo hacemos el uso de una lengua y cada quien tiene su estilo, incluyendo con otros tipos de conceptos. Gracias por escuchar este podcast y nos veremos en el próximo episodio.